tal? Estoy de nuevo aquí para explicarte un tema por demás interesante que se llama macroentorno. Platiqué un poquito en la primera cápsula de por qué es importante considerar a las empresas, a los negocios como sistemas. Todo sistema está dentro de un suprasistema. Si vemos a la empresa como sistema, la empresa está dentro de un entorno llamado suprasistema. ¿Pero qué es esto del entorno? Hablar de entorno empresarial es hablar de todo lo que rodea a la empresa. Hay un macroentorno que es la parte de fuera y hay un microentorno que es la parte de adentro. O por qué no decir, en el macroentorno hay situaciones que no se pueden controlar y en el microentorno es más fácil controlarlas. Partamos de ese macroentorno. Cuando una empresa está operando dentro de un entorno, es necesario conocer que existen fuerzas que la empresa no domina, que en ocasiones el empresario no conoce. Y poco a poco se va dando cuenta de cómo estas fuerzas afectan o benefician el negocio. Y les voy a decir, aquí hay algo súper importante que se llama análisis PEST o PESTEL. ¿Viene de qué? De P, de políticos, de E, de económicos, S de sociales, T de tecnológicos, E de ecología o ecológicos y L de legales. PESTEL, ok, son factores que influyen directamente en la operatividad de la empresa. Y vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante hablar de política? Acabamos hace unos días, por no decir 2, 3 días, que la presidenta de México es una mujer. ¿Qué significa el cambio en una presidencia? Que esta persona del Poder Ejecutivo va a tomar decisiones que pueden no beneficiarnos, pero que son decisiones que están a partir de reglas, de leyes que el empresario tiene que acatar. Por ejemplo, el aumento al salario mínimo. Es un factor, ¿sí? Político. ¿Por qué? Porque depende de una decisión. Y esto puede afectar o beneficiar mi negocio. Hay factores económicos, por ejemplo, el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación, factores que también influyen directamente en cómo voy a operar el negocio. ¿Por qué? Porque al haber un aumento en los precios, al haber aumento en la inflación, pues obviamente las personas piensan más que van a consumir. ¿Ok? También hay factores sociales. ¿Qué pasa con los movimientos, con las guerras, con las tomas de carretera? Simple y sencillamente con los usos y costumbres del mercado. Son factores sociales que nosotros, si bien no estamos de acuerdo, también nos pueden impedir que la empresa desarrolle sus operaciones. Factores tecnológicos, como ahora la llegada de la inteligencia artificial. Díganme, ¿quién no conoce ChatGPT? Que es un tipo de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la llegada de esta inteligencia artificial? Con tener mejor tecnología, hay muchas personas que tienen miedo a perder su empleo. ¿Por qué? Porque muchas, sí, operaciones en una empresa pueden llegar a ser realizadas por una máquina. Entonces, estos factores tecnológicos, en ocasiones, no todos los controlo o yo no los quiero traer a mi empresa, pero el factor tecnológico ya existe. Factores que tienen que ver con la ecología, el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global, ¿sí? El uso de plásticos, ¿ok? Factores que están allá afuera, pero que si como empresa los tomo, puedo convertirme en un empresario quizás que no tenga responsabilidad social. Y factores legales, vuelvo a repetir, leyes, reglamentos, normatividad que afecte directamente a mi negocio. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los negocios que tienen venta de estos cigarros electrónicos? Si bien ustedes saben que no se pueden vender, no se deben exhibir, no se les puede hacer publicidad, existe, se venden, pero tiene que ser escondido. Es más, si el empresario es sorprendido vendiendo esto, esto tiene repercusiones legales. O sea, hay en ocasiones que yo puedo tener mi idea de negocio, puedo tener mi empresa, pero viene una ley y acaba con eso. Entonces, miren, en este macroentorno están todas esas situaciones que yo no puedo controlar como empresario, pero que afectan o benefician a mi empresa.
La verdad es que en un porcentaje tienden a afectar porque no se tiene todavía estructurado qué sí afecta y qué no. Sin embargo, en este macroentorno también hay cosas buenas, como por ejemplo el cambio en los usos y las costumbres del cliente. Yo me tengo que adaptar a eso, pero no necesariamente es malo, ¿sí? Si yo tengo un negocio de mandaditos de motos, pues obviamente si ahora el cliente a raíz de la pandemia ya está acostumbrado a que todo llega a su casa, pues obviamente como empresaria me va a ir muy bien, porque ese negocio se adaptó al mercado, al macroentorno en el que se está moviendo. Una empresa o un negocio, por sencillo que sea, no puede estar alejado de ese entorno que pide y exige, que tiene necesidades, que tiene deseos, que los clientes quieren ser escuchados. Por lo tanto, toda organización siempre va a estar dentro de este macroentorno que tiene todo que ver con el mundo globalizado, con el uso de la tecnología, de los sistemas, de las máquinas. Hay quienes llaman la deshumanización de las organizaciones. ¿Por qué? Porque si son operadas solamente por máquinas, ¿qué va a pasar con las personas? Existe hoy por hoy ya en Monterrey el primer Oxxo que nada más es operado por máquinas. Ya no hay personas, ni siquiera para cobrar. Entonces, imagínense cuál es la tendencia en este mundo globalizado, hacia dónde vamos. Vamos a ser presos de una inteligencia artificial, vamos a ser presos de una tecnología, pero también, ojo, tenemos que tener una ventaja competitiva frente a la competencia. Tenemos que diferenciarnos de la competencia y algo súper importante, tomar decisiones con base en esta competencia. O sea, si mi competencia lo hace y yo no, estoy un paso atrás y entonces no entro tan fácilmente a este mundo globalizado. Necesito sí o sí tener esa ventaja competitiva que me diferencie y algunas empresas tomarán la tecnología, por ejemplo, como una ventaja competitiva. En este macroentorno en el que se mueve la empresa, imagínense, como en este globo y la empresa aquí moviéndose todo el tiempo, esto todo el tiempo está cambiando. ¿Qué hacen las empresas? Se van adaptando, chicos, a lo que el macroentorno está pidiendo. ¿Sí? No es que como yo inicié mi negocio lo voy a terminar, no. Este negocio se va adaptando porque el cliente se va transformando también ese macroentorno. Recuerden ustedes, cuando nadie quería utilizar las cajas o las practicajas de los bancos, si bien los bancos comenzaron con un proceso de entrenamiento, de enseñanza a las personas, muchas se resistían. Hoy por hoy ya se hace algo más normal o más común. Es más, estamos ya tan acostumbrados a estas practicajas que vamos buscando. ¿No tienen una practicaja? Cuando antes generaciones completas no estaban acostumbrados. Pero miren, los niños, los jóvenes que tenemos hoy, ya son altamente tecnológicos. ¿Cómo creen ustedes que esos jóvenes, al ser clientes de una marca, la marca tiene que ser tecnológica? Si no, el mercado no la va a apoyar. Es decir, va avanzando el negocio, va avanzando la empresa dentro del entorno. Todos vamos avanzando hasta a ese crecer, a esa expansión del negocio, dentro de un mundo que cada vez es más competitivo, cada vez es más globalizado, donde hoy por hoy sí o sí tienes que competir o el negocio está frito, el negocio ya no va a generar las ganancias que antes generaba. Por eso hemos visto que muchas marcas han quebrado o muchas marcas han tenido que innovar, porque de lo contrario está la caída, la quiebra de la empresa. Esta innovación permite esa adaptación de la empresa al macroentorno, a lo que están pidiendo, a lo que se está haciendo dentro de ese entorno para que la empresa sea competitiva. La innovación es hoy un camino para permanecer en el mercado, el conocer al cliente también, el dominar a la competencia, pero también, ojo, conocer todas y cada una de las leyes que tienen que ver con los negocios. Si el negocio, por ejemplo, es de comida, tenemos que saber todo lo relacionado a salud, ¿sí? ¿Qué sí come una persona, qué no puede comer una persona? Si el negocio es de videojuegos, por ejemplo, tenemos que saber cuáles son los reglamentos para operar en plataformas digitales, cómo se compra el juego, cómo se suscriben. Ahorita estamos en el mundo de las suscripciones. Netflix, HBO, Disney Plus, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Porque ese macroentorno hacia allá nos llevó. Pero hay leyes, políticas, reglamentos que tenemos que conocer y dominar
para que este macroentorno no sea tan difícil de llevar. A través de este análisis PESTEL es más fácil que toda empresa se ubique dentro de este macroentorno, que sepa cómo estas fuerzas afectan o benefician a la empresa, estos cambios. ¿Para qué? Para que la empresa también se mueva, también se cambie de lugar y entonces sea más fácilmente que el cliente haga clic con la empresa y no la suelte. Porque en el momento que la empresa no domina su mercado, no domina este macroentorno o no lo conoce por sí solo, cuesta más trabajo que el producto o el servicio estén en las manos del cliente. Es bien importante conocer y reconocer que el macroentorno es enorme, es grande. No es fácil dominar este macroentorno, pero sí o sí va a permitir que el empresario poco a poco, por eso es la experiencia del empresario, el empresario poco a poco comience a dominar estos factores. Es decir, si yo hago un análisis PESTEL, ¿qué voy a tener? Una herramienta estratégica para saber cómo me voy a comportar dentro de este macroentorno, ¿sí? Al final, tiene que ver con políticas gubernamentales, se los vuelvo a recordar, con crecimiento económico, inflación, evaluación, tipo de cambio, todo lo que tiene que ver con el ciclo económico, tiene que ver con las tendencias sociales, los cambios en los estilos de vida, en la demografía. Chicos, chicas, antes nacían más niños, habían más bebés. Ahorita las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos. ¿Cómo va a ser ese macroentorno si mi empresa tiene un producto para bebés? También los factores tecnológicos, no se olviden. ¿Qué va quedando siendo obsoleto y qué es lo que se va utilizando? Los factores ecológicos o ambientales, la responsabilidad social. Para tener mi producto en el mercado tengo que talar árboles, ¿sí? Tengo que usar niños para trabajar. Y por último, todo lo legal que tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo al consumidor, la protección al consumidor, con la propiedad intelectual, cómo puedo registrar mi marca, mi nombre, mi logo. Y al final de cuentas, todos estos factores en su conjunto, ¿qué resultado me van a dar de este análisis en el macroentorno? Ojo, si tú quieres emprender, eres dueño de negocio, haz un análisis PESTEL, pero también si tú como administrador de la empresa en la que trabajas no conoces sobre esto, estudia, lee, tendrás muchas respuestas de por qué no se está llegando al público o al consumidor o por qué no se están generando todas las ventas que se quieren hacer. Mucho, aunque no lo creas, depende de este análisis del macroentorno. En la medida que vas conociendo ese macroentorno, lo vas apropiando. Ojo, nunca vas a conocerlo por completo, porque cada tiempo surgen nuevas leyes. Es más, yo les decía hace un momento del cambio del Poder Ejecutivo. En cuanto la presidenta decida, van a haber nuevas leyes, nuevos reglamentos. Y yo ya sabía de mi macroentorno anterior, pero no conozco de este macroentorno, pero está operando la empresa en este macroentorno, pues obviamente me tengo que adaptar. Es una habilidad blanda de todo director, de todo dueño de la empresa, la llamada adaptabilidad. Es decir, adáptate y evoluciona, cambia, porque las reglas de hace 10 años no son las mismas, las de hace 5 años no son las mismas. El público o el consumidor de hace un año no es el mismo. Cómo nos movemos a través de este macroentorno o cómo lo conocemos y lo dominamos es la medida en la que nosotros podemos obtener un mejor resultado. ¿Vale? Bye.